Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarme. Le agradezco también al Museo de la Independencia por la invitación. Para mí es como muy importante poder hablar de estos temas en este espacio que representa pues precisamente tanto en términos de la memoria y la historia de nuestro país, desde precisamente el grito de independencia, pasando por el Bogotazo hasta lo que sería la retoma del Palacio de Justicia. Entonces, es muy significativo para mí estar aquí hablando de estos temas. Esta conferencia o esta discusión pues se centra precisamente en estos dos elementos, el Bogotazo y las formas de protestar, y lo que busca un poco es utilizar o valerse de la descripción y la interpretación de distintos momentos claves y de las dinámicas y las formas de lo que sucedió en el Bogotazo, un poco para discutir este tema sobre cuál es la forma adecuada de protestar, sobre todo en lo que hemos procesos de manifestación social o de protesta, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en particular y en el mundo en general, de lo que se dice debería ser la protesta, ¿no? Y cuando se aborda de una manera o a partir de repertorios que son violentos, o encasillarla en la protesta pacífica y darle este apellido de ese deber ser de la protesta para alcanzar sus objetivos. La discusión también busca un poco abordar esto, por qué la gente protesta o cuáles son esos motivos, cuáles son las tácticas que se suelen utilizar o esos repertorios a través de los cuales la gente se manifiesta, y en últimas discutir si hay o no una forma adecuada de protestar. Eh, que pues digamos que hacia allá quiero también pues llevar precisamente la discusión de su parte. Vamos a iniciar entonces con la figura con Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Que está en el centro, y esto va a ser muy importante precisamente para esta discusión. Precisamente pues ayer ya estábamos celebrando 76 años desde su asesinato, y es a partir de ese hecho que digamos que estalla la insurrección, como se conoce, al Bogotazo en el 9 de abril de 1948. Pero esto es muy importante porque esto se centra mucho en la figura de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Entonces, un abogado, líder del Partido Liberal, con un poder de convocatoria, demagogía, ¿no? Estas son características que siempre se resaltaron en la forma en cómo Gaitán abordaba a sus simpatizantes o al pueblo, a la masa, estos calificativos que siempre se utilizaron para, digamos que, calificar toda esta movilización y poder de convocatoria que tenía Gaitán, ¿no? La voz del pueblo, la voz de los desposeídos. Herbert Brown lo calificaba como el hombre del medio, ¿no? Casi como un ser liminal, una especie de puente entre el mundo social político y el pueblo, y se le otorgan toda una serie de calificativos casi de héroe a Gaitán, y es además esta figura de héroe caído, ¿no? De quien no alcanzó a ser, de quien no pudo llegar a donde debería llegar. Además le otorga otras características casi míticas del poder que pudo haber tenido Gaitán para el desarrollo de la historia en Colombia. Y esto además representa mucho, ¿no? Porque es esta capacidad de oratoria y esta capacidad de movilización también, casi que una de las teorías detrás de por qué fue asesinado, ¿no? Que el Partido Conservador confabula para asesinarlo precisamente por temor a esta capacidad de movilización que tenía Gaitán, y que había construido además, ¿no? Ir a Italia y estudiar la forma de oratoria de Mussolini para ver cómo se dirigía a las masas y poder traer estas características para construir su movimiento, para desarrollar su ejercicio en la vida pública y política. Y esto es muy marcado, ese poder de movilización, porque se centran en lo que representa Gaitán, no solo como esa esperanza de lo que iba a traer para el futuro de Colombia, sino de su ser mismo, ¿no? De moverse en la calle, saludando a la gente, compartiendo.
Este nivel de concentración y de convocatoria es muy importante porque casi que el Bogotazo, en el marco de cómo se fueron desarrollando los eventos, digamos que muchas veces se lee como un movimiento espontáneo que se dio ese día a raíz de su asesinato, pero esto se venía construyendo precisamente con la forma en que él se manejaba con el público. Entonces tenemos, por ejemplo, en julio de 1947, la Marcha de las Antorchas. Y luego en febrero de 1948 la Marcha del Silencio, ambas convocadas por Jorge Eliezer Gaitán, con una asistencia masiva para lo que representaba en ese momento pues todos estos movimientos políticos en Bogotá. De hecho, unas formas de manifestación que se vale de unos recursos simbólicos, ¿no? La luz o el silencio, para hacer un llamado, para hacer una denuncia por la persecución política de la que estaban siendo víctimas sus simpatizantes por parte del partido conservador, por parte del Estado, por parte de la fuerza pública. Entonces, ese poder de movilización, de convocatoria, incluso a través de estas marchas, casi que nos lleva a este análisis del Bogotazo como este momento cumbre en que todo estalla por su muerte, ¿no? Por ese asesinato, pero no es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Como este sujeto perdido en la historia, es el asesinato de lo que representaba Jorge Eliezer para ese momento, tanto en la historia de Bogotá como en la historia de Colombia. Y de hecho el Bogotazo, claro, el epicentro es Bogotá, pero las repercusiones están en Boyacá, Barranquilla, la costa, Santander, Tolima. Y eso tiene unas repercusiones porque representa, va a sentar unos precedentes en términos tanto de la protesta, ¿no? De la manifestación, de la expresión pública en Bogotá, pero también del orden público y de cómo se va a manejar, cómo se va a entender el tema del control para mantener el orden público en la ciudad. Y esto sienta un presente muy, muy grande. Digamos que aquí quisiera traer precisamente uno de estos elementos de por qué la gente protesta en general, ¿no? Y hay unos elementos muy marcados que muchas veces se mezclan, pero el principal es que la gente se siente agraviada por algo, ¿no? Hay una causa que me toca directamente y digo, esto es injusto, o sí, o hay inequidad, me estoy viendo afectado, hay hambre, hay pobreza, hay algo que me está afectando directamente y eso me motiva a mí a protestar. Y esto además está sumado con entender, por ejemplo, la protesta con una forma de participación eficaz. ¿Sí? Muchas veces dentro de la lógica de la participación hay como dos bandos. Uno que es la lógica institucional y es, ¿no?, todo lo que me permite el marco de las leyes para facilitar la participación, el voto, etcétera. Y está la lógica de la manifestación social, y es que si las vías institucionales no funcionan, nos vamos a la calle. Y para muchos, la protesta es mucho más eficaz, por lo menos en términos de facilitar precisamente la expresión para buscar el cambio, la transformación de algo en particular, ¿no? Para sentar un precedente, para dar una alarma, para poder decir algo está pasando aquí en lo que yo me siento agraviado y necesito salir. Pero la protesta también se alimenta de las emociones de la gente. Entonces, y las emociones además tienen dos características muy importantes, y es que las emociones sirven como amplificador, pero también como acelerador. Entonces, hace que todo se vea más grande y además que todo pase más rápido. Entonces, si mis emociones están involucradas, lo que se desencadena crece. Y también hay un sentido de identidad. Hay algo en lo que yo digo, no solo me estoy viendo afectado, pero también hay un sentido de grupo, de un objetivo en común. Y en particular, precisamente por lo que representaba Gaitán y por esa afinidad que tenía con la gente, es que no solo es el agravio por su asesinato, ¿no? Lo tenemos aquí, además esta imagen es muy poderosa porque era la prueba contundente de que Gaitán estaba muerto, de que la esperanza había muerto. Una cosa fue cuando la gente estaba alrededor y se escucharon los disparos, lo empacaron en el taxi y se lo llevaron. Todavía había una esperanza. Pero esta foto se vuelve la prueba irrefutable
de que la esperanza había muerto. Y es aquí cuando todo se desencadena. Y estos momentos van a ser claves porque muchas veces en este ejercicio de la protesta se lee en una sola clave y esto se va transformando a medida que se va desarrollando. Y esto lo podemos ver precisamente en cómo se fueron desarrollando los eventos a lo largo del 9 de abril. Entonces, todas estas, como estos motivos, acá tenemos el principal agravio y es que nos quedamos sin ese líder que iba a conducirnos al cambio, sumado a toda la afinidad, a todas las emociones y a todo lo que generaba esta figura de Gaitán, nos lleva y nos conduce innegablemente a todo este estallido o este movimiento de insurrección, como se conoce, al Bogotazo, que pues precisamente también lo va a constituir, ¿no? Como este momento de quiebre en la historia pues en la historia no solo de Bogotá, en la historia de Colombia. Y se vuelve un precedente, tanto, pues ustedes conocen, el Bogotazo además se conoce como pues lo que origina o da pie para este periodo de la violencia en Colombia, ¿no? Sentando estas bases, pero también sienta un precedente sobre cómo se va a dar el tema de la manifestación y la expresión en lo público, y como lo decía, cómo se va a abordar el orden público, ¿no? O sea, no nos podemos permitir llegar a este extremo de nuevo. Y esto va a marcar muchísimo las dinámicas de lo público en Bogotá, ¿no? Porque además, no solo fue, claro, tenemos aquí el paladín sacrificado, pero es como hasta todo lo que generó el Bogotazo, por ejemplo, ahora el cambio de lo que iba a ser la ciudad. Y esto se puede ver porque históricamente la protesta se ha asumido como violenta. Entonces, por ejemplo, siempre se ha calificado la protesta como violenta, ¿no? Como con la influencia de grupos armados ilegales, o como un ejercicio en donde la gente no tiene la capacidad de resolver sus asuntos mediante las vías institucionales. Pero es que en efecto la vía institucional es larga y burocrática, y por eso tiene un sentido salir a la calle y hay una lógica, por lo menos me van a escuchar, vamos a hacer bulla. Entonces, cómo se va desarrollando precisamente el Bogotazo y cómo va marcando esas pautas en términos del orden público, del control y de la violencia, nos permite ver cómo se va marcando. Esto no es de ahora, ¿no? Esta estigmatización de la protesta, y esto cambia las narrativas de cómo se entiende la protesta y casi que justifica distintas acciones frente a lo que pueda suceder en una protesta, y se criminaliza y se entiende la protesta como algo violento y algo desordenado, algo inútil, ¿sí? Algo que atenta contra las personas que no se manifiestan, algo que no representa a todo el mundo, pero finalmente lo que hace es deslegitimar la protesta como un ejercicio de participación, ¿sí? Al tratar de un poco mover el foco hacia lo que se considera violento, ¿no? Vandálico, o con la presencia de grupos ilegales, ¿no? La protesta está infiltrada, y esto poco a poco lo que va haciendo es quitar el peso a las razones o los agravios por los cuales la gente protesta, los motivos que hay detrás para que la gente decida salir a las calles a protestar. Y nos quedamos en esto, ¿no? El vandalismo opacó una nueva jornada de protestas, ¿sí? Como el vandalismo como un elemento ajeno a la protesta, pero en lo que siempre resulta. Y el ejercicio, además, sobre todo de los medios de comunicación o de las formas de representar la protesta, por lo general en los medios de comunicación, está centrado en esto. Nos quedamos un poco en los repertorios y no en mirar en qué momento se llega a utilizar precisamente esos repertorios, o por qué llegamos a este tipo de prácticas en el marco de los procesos de una protesta. Y la verdad es que en el marco legal colombiano, pues la verdad es que no nos ayuda mucho. Hay unos antecedentes, está el Estatuto de Seguridad de 1978, que de entrada criminalizaba la protesta social.
En la Constitución Política, el artículo 37 establece el derecho a la manifestación pública y pacífica. Entonces, incluso en la Constitución ya lo estamos enmarcando en pacífica, y además dice, la ley establecerá cuándo la pueden limitar, que eso puede ser cualquier cosa. Entonces, a pesar de que está, digamos, enmarcando el derecho a la protesta, también está dejando como un espacio para decidir en qué momento la ley decide que se puede limitar o puede intervenir. Y esto se suma, por ejemplo, a la ley de seguridad ciudadana de 2011, donde también se tipifican otro tipo de acciones, por ejemplo, obstaculizar la vía pública. Eso antes no se tipificaba y ahora aparece como un delito. Y además esa es una de los repertorios típicos de los bloqueos, por ejemplo, durante los paros nacionales. Se incrementan las penas y hay un montón de vacíos y ambigüedades que permiten que precisamente la protesta sea criminalizada. Por último, bueno, hay muchos, pero por ejemplo también el Código de Policía del 2016, allí también reconoce el derecho a la protesta, pero dice que la protesta llega hasta que se altere la convivencia, y en ese momento se puede disolver. ¿Se altere la convivencia de quién? ¿No? ¿Y cómo se disuelve? Entonces hay un montón de vacíos y ambigüedades incluso en el marco normativo que casi que dan un montón de libertades a cómo se va a manejar o cómo se va a tratar los distintos eventos de protesta. Y esto además influye un montón, por ejemplo, en hacer una única lectura de lo que representa protestar, ¿no? La protesta sucede por algo, se da en un marco, hay un contexto, hay unos actores, hay unas interacciones, responde a una información, responde incluso a experiencias pasadas, ¿no? Yo si decido protestar y he visto cómo se han dado las distintas protestas en distintos escenarios relacionados con distintas temáticas, porque es muy distinto protestar por la educación pública, es muy distinto protestar en favor de el presidente o en contra del presidente, es distinto salir a marchar por la firma del plebiscito. A cada razón le da también una forma de interacción a la protesta, y muchas veces esta se lee como en una sola clave, ¿no? Toda la protesta es la misma y no se comprende que hay una lógica detrás de salir a protestar. Hay unas estrategias y precisamente hay unos repertorios de protesta. Esto además pues hace parte pues, digamos, de la lógica, la teoría de la protesta, pero hay unos repertorios casi como definidos o identificados de cómo funcionan las protestas en términos generales. Entonces, por ejemplo, y esto va como escalando. Entonces, la primera son los repertorios convencionales, ¿no? Cosas como las peticiones o las concentraciones. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, esta es una concentración, una foto de la concentración que se fue armando a las afueras de la oficina de Jorge Eliezer Gaitán después de que fue asesinado. Entonces, esta, a pesar de que aquí ya vemos fusiles y machetes, pero digamos que la lógica de los repertorios convencionales es que no se altere mucho el orden público, que no se altere la cotidianidad, un poco más hacia las vías legales, ¿no? La concentración, la petición, pero también se considera uno como una de las formas más blandas. La otra forma ya son las formas disruptivas. Estas se califican, estas sí tienen, lo que se identifica es que sí hay un objetivo de interrumpir la cotidianidad. Estas, por ejemplo, las formas disruptivas son como el prototipo de la protesta. Son unas protestas más organizadas, hay un objetivo común, se consideran las más eficaces además, porque lo que buscan es como llegar al límite de la amenaza de la violencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que genera presión.
¿sí? Y si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Como, este es como un escenario de negociación donde yo me estoy manifestando, pero también te estoy diciendo, yo tengo el poder de hacer algo y de exigir. Y en estas, por ejemplo, estallan las marchas, los bloqueos, las tomas, las invasiones, ¿no? Aquí vemos ya también la gente cómo se va organizando en un sentido común, ¿no? El llamado del pueblo tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y luego tenemos los repertorios violentos. Y en esto sí, digamos que vamos llegando al límite, se van transformando. No hay identificado un momento clave donde uno diga se está pasando del uno al otro, ¿no? Porque esto se da en el desarrollo de la protesta y en la medida en que se da la interacción, los repertorios van cambiando y así mismo se puede ver en cómo se fueron desarrollando los eventos a lo largo de ese 9 de abril. Primero tenemos el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y cuando la gente identifica a quien es el presunto asesino, que es Juan Roa Sierra, que lo agarran y lo linchan y lo llevan en rastras por toda la séptima hacia el Palacio de Nariño. Ahí había un objetivo claro, y era, tenemos al asesino, pero nos vamos con el asesino a exigir que el presidente renuncie, porque además también no solo era el tema de la persecución política contra los simpatizantes del Partido Liberal, sino también era la creencia de que se habían robado las elecciones y que Mariano Ospina Pérez no debería ser presidente y que estaban confabulando para que precisamente en las siguientes elecciones Jorge Eliezer Gaitán no quedara como presidente. Entonces, con su asesinato lo primero que surge es, vamos a bajar al presidente. Y a lo largo del día todo se fue transformando y todos los repertorios fueron cambiando. Entonces, y aquí podemos ver cómo fueron tornando las cosas en términos de lo que se conocería como estos repertorios violentos, que además se considera que pues, se enfocan es más en el saqueo, en los disturbios, ¿no? Que tiene menos una característica organizada y más un riesgo precisamente de la represión por parte del Estado. Entonces, y aquí lo podemos ver, estas fotos pues son de distintos fotógrafos de la época como Say González, Manuel H. Y Lugo, que era como el fotógrafo personal de Gaitán, pero hacen un gran registro fotográfico de lo que sucedió ese 9 de abril. Podemos ver 28 tranvías quemados, 136 edificios destruidos, 3.000 muertos, solo en Bogotá, porque no hay unas cifras tan exactas de lo que sucedió en otras partes del país, pero esto nos habla precisamente del carácter que tomó a medida que se fue desarrollando los eventos del Bogotazo. Y estas son unas fotos maravillosas de Bogotá en ese momento, ¿no? De cómo fueron quedando las cosas a medida que sucedía, que sucedía el día. ¿No? Aquí la gente entrando a las licoleras, robándose pues casi que todo lo que estaba a su alcance. Y esto incluso será lo que después la fuerza pública irá a buscar en las casas aledañas después del 9 de abril, ¿no? Incluso esta persecución para ir a buscar todo esto que la gente se saqueó. Pero esto marca mucho ese desarrollo de lo que puede ser distintos momentos en un mismo evento de protesta. Y luego tenemos, ¿no? Esto que justifica la represión por parte del Estado, ¿no? La presencia de la fuerza pública para controlar esto que se había desbocado, incluso, ¿no? Tenemos francotiradores en la campanario de la catedral disparando hacia la plaza de Bolívar para recuperar el control de la ciudad. Y por eso decía, esto marca un precedente de cómo vamos a entender ahora las formas de recuperar ese control. Y estos son distintos momentos de cómo se fueron desarrollando los eventos ese día. Pero vamos a aprovechar este material de Edgar Humberto Álvarez, que es la persona detrás de Se lo explicó con plastilina,
que precisamente ayer en conmemoración del Día de la Memoria y las Víctimas del Conflicto Armado, compartió este cortometraje sobre el Bogotazo. Es de uso libre, público, ustedes lo pueden ubicar, precisamente él lo hizo con la intención de que fuera de uso pedagógico para que todo el mundo pueda acceder a este material. Aprovechamos en este escenario pues para mostrar este pedacito del corto, pero nos sirve precisamente para entender qué queda en el imaginario del Bogotazo, ¿no? Hasta el día de hoy, cuáles son esos elementos que marcaron de manera tan puntual todo lo que representa el Bogotazo, ¿no? Hay un montón de contextos, hay un montón de historia, tenemos el rol y la figura de Jorge Eliezer Gaitán, pero estas maneras de representación también son importantes porque nos hablan de en qué queda, ¿no? Y cómo se constituye eso que llamamos casi que también un mito fundacional de lo que es la Bogotá de ahora. Nuestras mujeres después de la derrota, no podríamos decir nada. La Son 6 horas de intensa actividad resumidas en ese corto, pero precisamente eso nos cuenta todos estos momentos claves de cómo se fue transformando esta manifestación a lo largo de 6 horas, sin contar todo lo que viene después. Pero es importante ver, ¿no? Tenemos el asesinato, tenemos ese agravio, la muerte de la esperanza, ¿no? La idea de irse a tomar el poder llevando en rastras a Juan Roa Sierra hacia el Palacio de Nariño, ¿no? Un objetivo claro, una identidad, vamos a saciar, ¿no? esa sed de venganza por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La convocatoria, la gente llegando, porque además, y aquí es muy importante, por ejemplo, el rol que tuvo la radio, ¿no? Porque además es un cambio en términos, por ejemplo, de los medios de comunicación,
¿no? Y es que el llamado que se hace a través de la radio para convocar a la gente con palos y machetes a la carga para que llegue al centro de la ciudad a apoyar la manifestación es un cambio. Es un cambio en las lecturas que se hacen actualmente de la manifestación. Ahora no se ve ningún medio de comunicación invitando a la gente a participar. Acérquense todos a la Plaza de Bolívar, ¿no? Es más un reportaje, pero no hay una clara invitación. Y en ese momento la radio tuvo un poder incendiario, ¿no? Para llamar a la gente. Hay que vengar la muerte de Gaitán, ¿no? Y hay una comprensión distinta, pero eso también responde precisamente al grado de afinidad de identidad y a las emociones que manejaba Jorge Eliezer Gaitán con la gente. No es gratuito que la gente en serio llegara y se sintiera agraviada por su muerte y quisiera sumarse a esa sed de venganza. Pero también vemos cómo se va transformando precisamente esos repertorios y lo que se ve o lo que se entiende, cómo se representa también el bogotazo en estos términos insurreccionales es enmarcado dentro de los repertorios violentos, como algo que fue desordenado, que no logró nada, que no tenía ningún sentido. De hecho, creo que es Medófilo Medina quien dice que hay como dos hipótesis para entender cómo se puede leer lo que sucedió en el bogotazo. Uno, como un movimiento que no tenía ningún sentido y que básicamente la gente aprovechó para saquear y como para saciarse en la posibilidad de ese momento. Y otro precisamente con un objetivo claro, y era: vamos a derrocar este poder conservador que no reconocemos, ¿no? Que relacionamos como ilegítimo. No sabemos. Ahí incluso está el mito o el imaginario de 5 minutos resistiendo frente al Palacio de Nariño y el presidente hubiera renunciado. No se sabe. Lo que sí se sabe es que precisamente las fuerzas del Estado llegaron y digamos que en su incursión también la lógica cambió, ¿no? Pues porque ya lo que tenemos es toda una serie de persecución y represión que cambia también la lógica de cómo se estaban llevando los eventos. Obviamente siempre está centrado, ¿no?, en el ejercicio de vamos a recuperar el orden público, y esto marca además no solo las formas en que se van a dar como las expresiones de las manifestaciones en Bogotá desde ese momento, sino en particular la represión o el uso de la fuerza pública para controlar las manifestaciones. Esto es un gran precedente de cómo se va a dar esa interacción, porque además a partir de allí también hay una suerte de estigma, pero también hay un perfilamiento de los actores que participan en la protesta, ¿no? Y esto, digamos, estos son imágenes recientes, pero esto tiene una lógica que viene construyéndose desde antes, ¿no? Porque entonces, ¿quiénes eran las personas que apoyaban a Jorge Eliezer Gaitán? Sindicalistas, trabajadores, y se empieza a construir una idea y se empieza a construir un perfil de quiénes son las personas a las que hay que ponerles el ojo en medio de las protestas. Estudiantes de universidad pública, sindicalistas, trabajadores, y esto también se va transformando, ¿no? Esta idea, ¿no?, del encapuchado, del insurgente. Además, claro, esto es en la entrada de la Universidad Nacional, entonces hay un perfilamiento muy claro de quiénes son aquellos que se manifiestan, que además no me representan, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no?, se va cambiando esas formas y de hecho es muy interesante cómo se marca este ejercicio, porque precisamente la protesta se va marcando, se va estigmatizando y se va encerrando solo en lo que entendemos como violenta. Quien participe además, ¿no?, primera línea, mamá segunda línea, músicos segunda línea, todo esto va adquiriendo unos perfiles muy específicos dentro de la protesta y cómo se va a dar ese manejo de sus acciones en lo que pueda venir en un evento de protesta en un día particular. Y esto es muy importante porque desde hace un tiempo para acá, digamos que las tácticas culturales que se utilizan
para protestar han ido incrementando. Y yo creo que eso no es gratuito. Ante la insistencia de que la protesta es violenta, la gente se vale de otros recursos igual para manifestarse, pero hay un énfasis muy grande en ponerle el apellido de pacífica a las marchas o a las protestas, ¿sí? Para desmarcarse de que la protesta es violenta, pero eso le pone una presión muy grande a cualquier ejercicio de protesta. Y bueno, claro, tenemos además nuevas modalidades, y son unas modalidades muy interesantes porque aplican a lo simbólico, ¿sí? A la representación, para poder marcar, para cambiarle los valores a la protesta, para que no se vaya a desvirtuar, para que mi mensaje llegue y no se quede en el acto vandálico o estas lecturas de lo que se considera, ¿no?, violento. Entonces, por ejemplo, este tipo, ¿no?, la besatón o la colatón, que hacen parte de los nuevos repertorios, pero son formas de manifestar. Y lo que buscan es, claro, dar el sentido de la expresión, llevar el mensaje, pero desmarcarse de los repertorios violentos. Y en ese sentido sí creo que hay un poco de peligro en hacerle ese énfasis a que la protesta es pacífica, porque si no, no es válida. Hay un riesgo muy grande y uno también lo ve de nuevo en el Bogotazo. El Bogotazo, cuando uno hace el recorrido, uno va viendo cómo se va transformando y cómo van cambiando las interacciones y cómo van cambiando las dinámicas. Pero incluso, como lo señalaba Mauricio Archila, incluso en las protestas más irracionales donde él ubica el Bogotazo, hay unos motivos para realizarla y hay unos comportamientos que responden a una lógica en particular, ¿sí? No es como la locura que desencadenó. Y esto es muy importante porque cuando se enmarca la protesta como algo o se asume como violenta, se están negando todas las lógicas y las estrategias que hay detrás de manifestarse, de salir a la calle y manifestarse y optar por salir a protestar como forma de participación. Y entonces lo que tenemos es que casi que la protesta va hasta donde la violencia surge. Y esto pone en riesgo el mensaje que se quiere dar a transmitir, ¿no? Y casi que pone la protesta en unas condiciones muy limitadas de no incomodar a nadie, ¿sí? Porque si incomodamos, corremos el riesgo de estigmatización o corremos el riesgo de represión o incluso casi que corremos el riesgo de, mejor dicho, no salgamos a protestar porque no tiene ningún sentido, porque hay un riesgo muy grande si siempre se ha entendido la protesta en línea de la violencia. Y ahí es eso, se entiende como un proceso homogéneo, predecible, y no se ve que en su desarrollo precisamente es donde se van a determinar, donde se van a adaptar y se van a transformar los distintos repertorios que le van a permitir a la gente pues lograr el objetivo que tenía en el momento en que decide salir a protestar. Pero eso solo se determina en la misma interacción. La gente no sale como, hoy voy a tirar piedra, de pronto algunos, no sabemos, porque además esto también es un movimiento colectivo, pero es una suma de individuos con muy distintas motivaciones. Puede que haya una causa común, haya una emoción que los convoque a todos, pero cada uno decide cómo se comporta. Pero esa interacción sí se determina en el momento mismo, en cómo se va desarrollando la protesta, cómo interactúan los distintos actores y las respuestas de los distintos actores. Si ustedes han participado de protestas, en distintos momentos, por ejemplo, cuando llegan grupos que empiezan a hacer afectaciones físicas, la mayoría de gente empieza sin violencia, hay un sentido común también de, hombre, esta no es la manera, pero también es una manera, ¿no? Y esta también se centra precisamente en ver
¿Qué es válido y qué es no? ¿Cuál es esa forma adecuada? Muchos dirán que la forma adecuada precisamente es la forma pacífica, ¿no? Porque así todos estamos tranquilos, llegamos a donde tenemos que llegar, no hay ningún problema. Esa sería la forma adecuada. Pero también podemos decir que en términos de utilizar los repertorios convencionales, se corre el riesgo de que finalmente pues, no se logre nada. Entre más bulla se hace, entre más se disrumpe la cotidianidad, pues digamos que se juega precisamente con esa amenaza de violencia para presionar. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo es un poco cómo nos casamos con esta dinámica de lo pacífico para no sacrificar que el discurso se vaya o se concentre en lo violento y no en entender cuáles son esas causas por las cuales la gente está protestando en un momento dado, ¿no? Entonces, si nos vamos como los medios más convencionales, puede que no logremos nada porque es como, pues simplemente estoy haciendo un poco de bulla, pero si no se logra ese nivel de presión, no logro nada. Y si nos vamos por las vías más violentas, entonces lo que estoy dando es pie para la represión y entonces tampoco logro nada porque mi mensaje no fue escuchado porque se quedó concentrado en el saqueo o los actos vandálicos y finalmente es la lógica de dónde me sitúo y cómo se llega a ese punto para que esas razones por las cuales la gente decide salir a manifestarse sean escuchadas y se logre un cambio, una transformación o una suerte de negociación. Y aquí es muy importante cómo se representa precisamente el Bogotazo, por eso, porque son muy marcados los momentos en que se ve esa transformación de lo que puede ser un evento de protesta, cómo inicia, que lleva a la gente a protestar y cómo se van transformando esas interacciones en su desarrollo. Una forma adecuada creo que no hay, ¿no? La forma adecuada es la que yo necesito en el momento para ser escuchado y eso solo se da en su desarrollo, en la medida de la interacción de la gente y probablemente en el Bogotazo, pues eso era lo que se necesitaba, porque eso era lo que movía, eso fue lo que generó y eso tal vez en su momento fue pues el todo por el todo, pero eso solo lo adecuado o como se marque, solo dependerá de cómo se den esas dinámicas pues en ese momento. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.